tardes. Una de las cosas que yo le he pedido al Señor durante estos años y le he entregado son mis emociones y mis sentimientos. Si ustedes supieran cómo yo me siento por dentro, la alegría, el regocijo de estar en este lugar en nuestra primera celebración y tratando de aguantar emociones por no llorar, para que el pastor David no llore tampoco. Somos iguales. Y dándole gracias a Dios por este tiempo hermoso. Alguien puede levantar la mano y decirle gracias, Señor. Gracias, Dios. Quiero darle gracias, después de darle gracias a Dios, a todos aquellos que un granito de arena aportaron para hacer este lugar de la manera en que está luciendo. Este lugar no lucía así. Este lugar no tenía lo que ustedes están viendo. Pero le doy gracias al Señor que Dios puso en el corazón del pastor Rey y me dijo: pastor, haga lo que usted quiera hacer en ese lugar. En una tuve como... Es la primera vez, pastor, que yo me encuentro bloqueado en hacer algo en el sonido. Y yo en el sonido soy muy bueno. Y es porque en este lugar aquí están las entradas para los micrófonos, pero no hay salida para las bocinas. Y yo decía, ¿y ahora cómo yo voy? Porque usted mire el techo, qué grande es. Ahí se van a ir 150 pies. Y yo decía, Señor, estoy aquí, ¿qué hago? Y una tarde le digo al pastor, necesito hablar con usted para que usted me dé una ayuda, porque yo no quiero hacer nada aquí sin autorización. Yo tengo que estar sometido. ¿Cuántos dicen amén? Yo no llegué a este lugar a mandar, yo llegué a este lugar a estar sometido. Amén. En el lugar de allá yo mandaba, pero aquí estoy sometido. Y hay que pedir permiso. Y le pedí permiso, tiré el snake, la que ven por ahí, y él me dijo, está bien, perfecto. Los televisores, está bien. El televisor allá, está bien. La cámara enganchada, está bien. Le dije, cuando él fue a nuestra iglesia, le dije, este soundboard, si lo dejo aquí, lo van a botar, lo van a romper. ¿Usted cree que lo podamos llevar para allá? Y él me dijo, claro que sí. Yo dije, mide 5 pies. Lo que necesito son 5 pies en la parte de atrás. Y él vino, midió, el primer banco lo puede sacar. Gloria a Dios. Y tenemos el sonido. Si ustedes ven en la parte de atrás, allí hay un rotito que todavía está ahí, lo vamos a arreglar. Y había un cajón ahí. Y había, la consola estaba así, parada así. ¡Pah! La pegaron en la pared. Los que vieron aquí, ¿por qué te ríes? Quieres que diga lo otro, ¿verdad? Eso lo pusieron los picapiedras. Los Flintstones, los que no me entendieron en español. Los picapiedras lo pusieron. Había cassette players y habían CD players. Y todavía hay un revolú de cables que yo decía, Señor, ayúdame con estos cables. Pero gracias a Dios que los escondimos y pude tirar la mía, que es lo más fácil. ¿Qué yo te quiero decir en esta hora? Te quiero decir que cuando nosotros le creemos a Dios, Dios hace lo imposible. Gracias por tu entusiasmo. El más fuerte amén que escuché. ¿Dónde que está Víctor? Ahí está Víctor. Bendiciones, Víctor. Cuando tú le crees a Dios, Dios hace lo imposible posible. Así está. Y en esta hora yo quiero hablarte acerca de la fe y lo imposible. Y antes de empezar, yo quiero decirle un corto testimonio acerca de Daniela, que no está aquí, gracias a Dios. Daniela, cuando nosotros pasábamos por la 22, yo siempre oraba, decía, gracias Señor por el templo. Y pasaba con mi esposa, gracias Señor porque pronto vamos a estar ahí. Gracias Señor. Pero hubieron varias veces que andaba con Daniela. Y Daniela decía en su mente, ay, este papi ya con lo mismo. Y decía, Señor, gracias porque pronto vamos a estar ahí. Y ella decía en su mente, este está loco. Te estoy hablando lo que
la conversación que Daniel y yo tuvimos no hace ni una semana atrás. Y ella me decía estas cosas, pero en ese mismo día me dijo: wow, papi, yo veo la palabra de Dios cumplida y admiro tu fe. Admiro tu fe. Porque cada vez que tú pasabas por ahí, hablabas y profetizabas sobre el templo, y yo, este papi está loco. Siempre tenía algo en su mente, no me lo decía a mí para no herirme, pero había algo en ella que dudaba. Y déjame decirte, tú que estás sentado, tú también dudaste muchas veces. Por eso hay algunos que están aquí dándole la gloria a Dios, porque Dios les está aumentando a ustedes la fe. Por eso es que quiero hablar acerca de la fe y lo imposible. Y Romanos capítulo 1, versículo 8, yo espero en el Señor que yo pueda leer hasta allá lejos, porque ahora es más lejos el televisor. No, leo bien. Dice Romanos 1:8: ante todo les digo que mediante ¿quién? ¿El pastor? No. ¿La iglesia? No. Mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. El pastor no es el único que tiene que tener fe. Ustedes tienen que tener fe. Yo me monté en el carro que venía para acá, pero fueron pocos los que se montaron conmigo. Dijeron: el pastor cree, yo me voy a montar con el pastor. Yo tengo fe de que va a suceder. Pero hay otros que se quedaron mirando que la guagua se iba de lejos para ver hacia dónde iba la guagua de la fe del pastor y de los que se montaron. Déjame decirte que la guagua llegó. La guagua llegó, porque cuando tú le crees a Dios, lo que tú crees que es imposible, para muchos decían: pero ¿cómo lo van a hacer? Es que déjame decirte, tú estás equivocado, porque no es como tú lo vas a hacer, es como Él lo va a hacer. Nada de lo que tú hagas es importante, lo importante es lo que Dios hace. Héctor, pregúntame, pastor, ¿cuántos locales usted fue a ver? Pregúntame. Pregúntame cuántos locales yo fui a ver. Pastor David, pregúnteme cuántos locales fue a ver. Fui a ver. ¿Cuántos locales fui a ver? Pregúntame. Ninguno. Ninguno. Hay una hija mía que no está aquí, por cierto, está en vacaciones, Arlene. La bendecimos. Se lo merece. Ella me dio una dirección de un local, ¿verdad? Y yo, para cuando ella me preguntara, no decirle fui a verlo y no lo vi, es mentira. Yo fui a verlo, pero fui con Daniela. Hicimos esto, Pastor David. Llegamos, era por la MacArthur Road, por allá arriba. Entramos, salimos, le dimos la vuelta al local. Lo miramos y nos montamos en la MacArthur Road. Y de allá vine directo aquí. Es que cuando tú le crees a Dios, voy guiando un día para el testimonio de los que no lo han escuchado, y en mi espíritu el Señor me dice: ve y habla con los de Calvary y Templo. Y como muchos de nosotros, cuando a veces Dios nos manda a hacer algo, no hacemos caso. ¿Cuántos son así? ¿Sabes lo que yo hice, pastor? Me fui de vacaciones para Miami. ¿Recuerdan? Me fui de vacaciones con mi esposa. A mí fuimos a una conferencia de matrimonio, pero tuvimos 3 días solitos de honeymoon. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Yo agarré unas energías en esos días que yo estuve allí sin hacer nada. Vine con 7 libras de más. Lo único que hice fue comer, dormir y irle shopping, arroz, porque a mi esposa hay que llevarla a comprar. Pero vinimos con energía. Pero cuando regresé, tengo la noticia de que voy a ir a chequear este lugar. Y fui, pero entonces vine acá, porque ya Dios me había dado la instrucción.
Aquí viene lo bueno. ¿Cuál es el tema de la prédica? La fe y lo imposible. Solamente leí Romanos 1:8. Okay. Cuando yo llego aquí, si ustedes entran por la parte de atrás, hay un timbre, un intercom. ¡Turum! ¿Quién es? En inglés, te lo va a traducir para acá. Soy el pastor Mingo de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Estoy localizado en el 1901 Sur de la calle 12 en Allentown. No fue así. Pero le dije, ¿quién fui yo? Y le dice, quiero hablar con el pastor. Y me dice, el pastor está en un meeting. Y yo le digo, ok, pues te voy a dar mi nombre, mi número, para que él me llame. Eso fue miércoles. En la mañana, tempranito, cuando tú tienes una llamada perdida, te aparece el número, ¿verdad? What did I skip? Todavía. Ella no fue, la secretaria no fue la que me lo dijo. Ah, gracias, porque estás despierta, no estás dormida, gloria a Dios. Me gusta eso, estás despierta. Y me voy. Al otro día, cuando me levanto, tengo un voicemail en mi teléfono, pero no tengo ningún número perdido. Cuando yo marco a escuchar el voicemail, buenos días, Pastor Mingo, esta es la pastora Shelly, te estoy llamando de Calvary Temple y quiero dejarte saber que pues ya el local pues está negociándose, ok. Es como que te echaron un balde de agua fría. Y yo dije, pero Dios me mandó. Pero yo le dije, ¿sabe qué? Mantén mi número y mi nombre por cualquier cosa. Al otro día me llamó, me dijo, el pastor Rey quiere tener un meeting contigo a la 1:00. Espérate, pero me acabó de decir ayer que ya tienen a alguien que están haciendo ya casi el contrato y ahora me llaman que quiere tener un meeting con nosotros. ¿Quién hace esas cosas? Dios. Cuando llego aquí a este lugar, conozco al pastor Rey. Tuvimos como 2 horas y media, 3 horas con él hablando de todas cosas. ¿Sabe cómo son los pastores cuando se juntan? Y pues hay algo que Dios deposita en nosotros y se llama gracia y favor. Y Él vio algo en nosotros que Dios mismo le mostró. Y Él nos dijo, tengo a alguien ya, pero voy a orarle a Dios. Porque antes de Él hacer el meeting, pastor, Él va guiando igual que yo. Y Dios le dice, si tuviste un meeting con la otra iglesia, ¿por qué no te reúnes con café? Así, ¿por qué no te reúnes con café? Y él pues fue obediente y por eso fue que me llamó para el meeting. Cuando tuvimos el meeting, bien chévere, me dice, te llamo el martes y te contesto. Y cuando Dios tiene algo alineado para ti, se puede meter Satanás mismo, se puede meter los demonios, se puede meter quien sea. Lo que Dios te ha dado a ti es para ti. Se acabó. Se acabó. Lo que Dios dijo de tu vida es tuyo. Lo que pasa es que tú tienes que creerlo. Hay cosas que no se han cumplido en tu vida. No es porque Dios no lo ha hecho, es porque tú no lo has creído. Es porque tú no has agarrado esa palabra de fe y decirle, Señor, gracias. Gracias. Dios te dijo una casa. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias, Señor, por mi casa. Pero mientras tanto, ve arreglando tu crédito. Mientras tanto, ve recogiendo la casa regada que tienes y botando todas las porquerías que tienes que te gusta, para cuando te mudes te lleve las cosas nuevas. Hay algo que Dios hace, pero hay muchas cosas que nos toca hacer a nosotros. Si yo no hubiera venido, pastor, si yo no hubiera sido obediente a la voz de Dios, no estuviera hablándole este testimonio. Si el pastor Rey no le hubiera hecho caso a la voz de Dios,
yo no estuviera hablándoles aquí a ustedes. Dios hace, pero nosotros hacemos. Por eso es que tenemos que tener fe. Y la fe, aunque Jesús dijo que es un granito de mostaza, pero déjame decirte, la fe va creciendo. Tú lo que necesitas es un granito de fe, pero tu fe tiene que ir en aumento. Tiene que ir creciendo. El testimonio más grande que yo te puedo decir de lo que ha sucedido es que la fe de muchos en la iglesia Café creció. Cuando yo les doy la noticia a la iglesia, me recuerdo fue un martes, estábamos en un estudio bíblico, les di la primicia. ¿Ah? What the meeting? Con él. Oh, el del martes, sí. Cuando me dijo, gracias, está despierta. Está despierta. Me gusta eso, mi amada. El meeting, cuando me reuní el martes, pues llego, nos sentamos. Él llegó como 20 minutos, poco tarde. Y lo primero que se sienta y me dice, no te voy a rentar el templo. Me dice así, pero de la misma manera que me lo dice, empieza a reírse. Y yo dije, este es igualito a mí. Yo soy el que te digo la broma y después me río. Rápido ahí. Y él me dice, no. This is yours. Y ahí empezamos a hablar de los detalles, qué es lo que necesitamos, todo esto. Llegamos a un acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que tenemos más y vamos a pagar menos. I don't know. Yo. Cuando Dios te da más y tú tienes que pagar menos, tú dices, wow, te botaste, Señor. O como dice el puertorriqueño, papá, estás brutal. Y hay otra cosa que dicen en Puerto Rico, que dicen, mi Dios se pasó. Porque verdaderamente se pasó. Me sacó de un building que fue construido para la Segunda Guerra Mundial, para los aviones, porque de ahí los construían o lo hacían y los rodaban por esa calle hasta el aeropuerto de Queen City. Esta historia la aprendimos el último día que tuvimos en la iglesia, por un señor que rentaba allá, un pastor. Y él dijo que cuando llegaron los aviones a donde estaba la guerra, ese mismo día se acabó la guerra. Entonces, ese building, pues después lo vendieron y fue muchas cosas. Entre ellos, el Mission Square Mall y entre ellos, parte de la iglesia Café. Mira cómo es la cosa. Pero Dios nos puso allí en un building que fue construido, no sé qué año fue la Segunda Guerra Mundial. Si aquí hay alguien más de 70 años, ese es humano, y dígame cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, porque yo no me acuerdo. Yo fui a la escuela, pero fueron 45 años atrás. ¿Ah? ¿Qué día? 40 y algo. Vamos a dejarlo ahí en 40 y algo. Y Dios te lleva de algo que fue construido en el 1940 y tanto a un building que fue construido, que lo dice en esta esquina de allá afuera, 1977. No, 45. Y mientras Dios te lleva de un lugar a otro, no solamente por mi fe, sino para enseñarle a la iglesia también lo que Dios dijo públicamente, Dios lo hizo. Muchos dirían, wow, pero es imposible, ¿cómo ustedes lo van a hacer? ¿Cómo van a llegar allá? ¿Cómo van a pagar? Pues déjame decirte, estoy pagando menos. Cualquiera diría, te vas a mudar a ese building y vas a pagar más, pero no pagas más, pagas menos. Y eso lo hace Dios. Porque el pastor estuvo allá en la warehouse, porque eso era una warehouse. Eso era una fábrica. Y donde Dios nos trajo para la gloria del Señor. Déjame decirte que todo aquel que desee tener un ministerio de éxito debe vivir siempre en la dimensión de fe. Ya mismo voy a hablar para aquellos que no han aprendido un poco de fe, lo desarrollamos y hablamos un poquito. Porque a través de esta dimensión de fe,
esto nos lleva a una relación con Dios que se fortalece. Cuando Dios habla algo de ti, créelo. Tuvimos un grupito que fuimos a ver la movie de Abraham el jueves. Abraham se llama His Only Son. Pastor, se la recomiendo. Vaya con la iglesia. Y llévese su cajita de Kleenex también. Porque verdaderamente... Y Abraham fue un hombre. Porque si hay que hablar de fe, hay que hablar de Abraham. Hay que hablar porque es el padre de la fe. Y este hombre le creyó a Dios. Pero tenía una Sara al lado. Una Sara al lado, la esposa. La cual le decía, Dios te habló pero no le he visto. Dios te habló pero no tengo la descendencia. Dios te habló pero no tengo la nación. Dios te habló. ¿Tú sabes lo que tener a alguien ahí todo el tiempo? Por 10, 20, 30, 40 años. Me sacaste de mi familia. Me dijiste que tu Dios, porque ya no decía mi Dios, decía tu Dios, te dijo que nos iba a llevar a una tierra de abundancia. Y aquí estamos en esta sequía que nos estamos por morir. Que ahí fue cuando se fueron para Egipto. Pero Abraham creyéndole a Dios. Abraham creyéndole a Dios. Abraham creyéndole a Dios. Cuando Dios dijo esa palabra, el pastor creyéndole a Dios. La pastora testificó, printió la foto en la nevera. Cada vez que íbamos a coger algo, gracias Señor porque pronto vamos a estar ahí. Eso es fe. ¿Dónde están las solteras? Solteras. Ore por su esposo. Profetice por su esposo. Dígale a Dios el esposo que usted quiere. Si usted quiere casarse otra vez, ore por su esposo. Y dígale a Dios, si a usted le gusta uno que es trigueñito, pídele a Dios que es trigueñito, porque si le pides un esposo y te manda unos rubios y no te gusta, tú pediste. Pide a Dios y con las cualidades que tenga. Sobre todo que ame a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo. Sobre todo. Y este hombre Abraham, aprendemos mucho de él. Demasiado aprendemos de él. Y a mí me tocó mucho, porque aún él a punto, que fue, ese es el clímax. Perdona que te estoy diciendo la película, pero un pedacito. Pero eso está en la Biblia, es algo que tú has leído. Cuando lo va a matar, que ahí Dios le habla. Hasta el último momento dijo, yo te creo. Cuando el hijo le preguntó, ¿y dónde está lo que vas a sacrificar? Dios va a proveer. Dios va a proveer. Cuando nosotros nos mudamos a aquel lugar, que lo que había no eran ni 20 personas, ni 30, Dios va a proveer. Dios nos puso en gracia con el dueño. Le pagábamos, pastor, yo le he hablado esto con usted, lo que podíamos. Lo que podíamos. Tuvimos una deuda, muchos de ustedes lo saben, 14,200, porque cuando vino COVID, pues hay que seguir pagando. Pero ¿sabe quién lo pagó? Dios. Porque es su casa y Él provee. Yo he aprendido a no llorar más nada. Porque antes yo lloraba. ¿Verdad, pastora? Antes yo me metía a la oficina a llorar. Antes de ir a hablar con el landlord. Pero ya no lloro. Yo dije, hay que pagar la renta. No la has pagado, estás tarde. Si te dan late child, tienes que pagar el late child también. Porque es su casa. Es su casa. Y Dios ha proveído y seguirá proveyendo. Y seguirá proveyendo para la casa del pastor David y proveyendo para los demás que están aquí de visita. Amén. Bueno, ya terminé. Bendiciones. Vamos a orar y nos vamos. Ya yo estoy en el primer párrafo, Señor, ayúdame. Romanos 10:8 dice. Romanos 10:8. La fe en Dios está por encima de los sentidos naturales. Cree en lo que los ojos no pueden ver. Tú no puedes ver las cosas que Dios te ha dicho con tus ojos naturales. Es imposible. Tú tienes que activar lo espiritual. Tú tienes que creerlo antes de que se realice. Yo creía que yo iba a estar aquí, por eso estoy aquí. Porque lo creí. Y hay que creerlo. Y esa es la fe. Y la fe espera lo que todavía es imposible de palpar. Escucha lo imperceptible para el oído humano
y nace en el corazón. Y en Romanos 10:8 dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios. ¿En dónde? ¿Y dónde más? Labios. Háblalos. Lo que salió de los labios de Dios se cumple, pero tú tienes que hablar el mismo lenguaje que Dios dijo. Si Dios dice, te voy a prosperar, ¿sabes qué? No digas, ay, las cosas están malas. Mira, han aumentado hasta la leche, han aumentado hasta los huevos, han aumentado todo. Pero Dios te dijo que te va a prosperar. Tú tienes que caminar, yo soy próspero, porque las riquezas de los impíos son mías. Eso lo dice la Biblia. Tú tienes que confesar lo que Dios dijo y lo que dice la palabra. Pero tienes que creerlo primeramente tienes que escucharlo y nace en el corazón y tienes que hablarlo. Dice el versículo 1:8, no sé si lo quitaste, hija. Dice, gracias. Dice, perdón, el 10:8. Le brinqué el 0, el 10:8, ese mismo. Dice, muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Esa es la fe. Pero diga, pero yo tiendo a andar por vista y no por fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener fe. Como un granito de mostaza se empieza, pero tu fe tiene que crecer. Si tú oraste en el 1995 y Dios te sanó de una enfermedad, el mismo Dios que lo hizo en el 95 lo puede hacer en el 2023. Él no cambia. Él no cambia. La fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno donde está el gobierno de Dios. Y por la fe podemos dejar nuestras debilidades y flaquezas ¿a dónde? Al pie de la cruz. Ahí es que tú tienes que poner tus debilidades y flaquezas y empezar a creerle a Dios, a creerle a Dios, a creerle a Dios. Menciono una persona. Noé le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Seguimos. David le creyó a Dios. Muchos personajes en la Biblia, cuando escucharon a Dios, algunos ahí medio dudaron, pero cuando ven la gloria de Dios, la fe hace así. La fe crece. La fe que Moisés tenía al principio no fue la misma fe que él tuvo al final. No fue el mismo granito de mostaza. Déjame decirte que no fue así. La fe de Moisés, con cada milagro que Dios hacía, su fe iba creciendo y seguía confiando en Dios. Y así debe ser usted y así debo ser yo. Por eso me alegro porque el pastor David, junto con la pastora Sonia, parte de la congregación, están aquí con nosotros, porque yo sé que esta fe de nosotros a ellos les ha inyectado, porque ellos van a tener su propio templo también. Porque si Dios lo hizo con el pastor Mingo, Dios lo va a hacer con el pastor David. Dios no tiene favoritos. Dios usa a unas personas de una manera y otra, pero cuando Dios te habla, Dios lo va a hacer. Yo sí, pastor, le puedo decir algo que yo me sorprendí. Esto fue un de repente y una sorpresa de Dios. Porque yo sabía que iba a suceder, pero no sabía que iba a ser tan rápido. Esa fue mi sorpresa. Y la de la pastora también. Déjame decirte que la fe nos ayuda a nosotros a crecer. Hebreos 11:1, muchos de ustedes saben, es pues la fe, la certeza o la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Cuando usted va al banco y usted va a sacar dinero de su ATM, usted va seguro porque usted sabe que usted tiene dinero ahí. La fe y la confianza en Dios es lo mismo. Cuando tú tienes la fe puesta en Dios y la confianza puesta en Dios, tú vas a poder sacar también. Porque ese es el PIN: confianza, obediencia y fe. Tú confías en Dios, tienes fe, eres obediente. Hay cosas que tú vas a pedir. Es más,
Voy un poquito más para allá. Hay cosas que tú vas a decir en tu mente y Dios las va a escuchar y te va a sorprender. No las hablaste, las pensaste. Mi esposa a veces está ahí en su closet, que es como de la pared. No es tan grande, pero es bastante grande. Y está mirando su ropa y dice, no me voy a poner este traje porque los zapatos que tengo como que le falta un zapato de este color. No pasa una semana que viene alguien y le siembra un par de zapatos del color que ella necesita. No era negro, no era blanco, no era beige, el color que ella necesitaba del traje. ¿Por qué? Porque ella cree a Dios. Y cuando tú le crees a Dios y eres obediente a Dios, las bendiciones a ti te siguen. Tú no las buscas, te siguen a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Esto está bueno. La Biblia dice en 1 Corintios 2, del versículo 9 al 11. Aquí el apóstol Pablo corre el velo al presentar una de las más grandes revelaciones acerca del poder de la palabra dentro de nosotros. Dice así: esto se refiere en las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado ¿para quién? ¿Y cuál es el primer mandamiento? Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas y haz ese versículo tuyo. El próximo, hija. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de ¿qué? De su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos no del pastor, de Dios. Hay algo que tú tienes, hay algo que yo tengo, hay algo, todos los que han aceptado a Jesucristo tienen el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios conoce los secretos profundos de Dios. Y el próximo versículo, hija. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Alex, yo no conozco lo que él está pensando, solamente él lo conoce. ¿Cuántas veces lo llamé? Muchas veces. ¿Qué él pensó? No lo sé. Él sabrá, dice, que me irá a hacer el pastor ahora. Mira, llámala al frente. ¿Me estoy explicando? Pero dice que solamente, el versículo dice que solamente la persona, los pensamientos de una persona, excepto los propios espíritus de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y el próximo, que es el 12. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Las cosas espirituales tú no las puedes aceptar carnalmente. Tienes que aceptarlas en el espíritu. Las cosas del espíritu son totalmente diferentes a las cosas del mundo. Las cosas, Dios se mueve en otra atmósfera, ¿no? Dios hace cosas que nos sorprende tanto que a veces tú crees conocer a Dios y no conoces nada de Dios. Nosotros solamente conocemos a Dios por lo que leemos y conocemos a Dios por las experiencias que hemos tenido, pero eso es un granito de arena en lo que verdaderamente conocer a Dios. Entonces, nosotros necesitamos acomodarnos lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que en 1 Corintios 2:13 dice: le decimos estas cosas sin emplear las palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades que espirituales. A una persona
que no es espiritual, tú le hablas algo espiritual, lo pones más bruto de lo que es. Disculpa, no sé si eso es malo, pastor. ¿Está bien esa palabra? O lo pones más necio, vamos a hablarlo como dice la Biblia. Lo pones más necio de lo que es. Pero si tú te juntas con alguien a hablar algo espiritual, que es espiritual, el espiritual te va a entender. Por eso yo le digo a la gente, cuando tú le vayas a hablar a alguien que no conoces a Dios, mira, no le menciones ningún versículo de la Biblia. Háblale con tu testimonio. Háblale de la manera que tú te comportas. Habla de la manera como tú actúas. Habla de la manera como tú hablas en tu trabajo. Ese es el mejor testimonio que tú le puedes dar a un inconverso. No la Biblia, pero en Juan 3:16, ni todos los versículos que te puedas saber. Háblale con tu testimonio. Que cuando te vea a ti, vea la luz de Cristo en ti. Ya yo he dicho esto a la iglesia, pero voy a compartir con todos. Mi esposa tiene una, no sé si es clienta, no sé, alguien que va a la oficina de ella. Y pues hay mujeres, hay personas que cuando son usuarios actúan de una manera diferente. No les voy a poner ningún label, sino actúan diferente. Y esta vez era, vaya pastora, ¿cómo está? Bien boricua. Y muchacha, mira, mi esposo no te puede ver a los ojos porque mi esposo dice que cuando él te mira a los ojos, él ve una llama que sale de tus ojos. Está diciendo ella a mi esposa. El esposo le dijo eso a ella. Y un día, mi esposa está en la oficina, llega esta señora y está hablando con mi esposa y ella se le queda mirando a los ojos porque ella escuchó de su esposo que de los ojos de la pastora salen unas llamas de fuego, le brillan. Y mi esposa está llenando unos papeles y la mira, dice, ¡Chacho! Disculpa que los levanté a los que están durmiendo. Chacho, es verdad lo que me dice mi esposo. Mira, hay un brillo en tus ojos, hay una llama de tus ojos. Eso es lo que tiene que salir de ti. La luz de Cristo tiene que salir de ti. Si no hay un brillo en ti, mira, no importa cuánta Biblia tú te sepas, no importa si eres adorador, si eres predicador, si eres evangelista, lo más que importa es tu testimonio. Lo más que importa no es lo que prediques, sino lo que practicas. Yo puedo salir en la Biblia mucho, mira. Si yo me sé 10 versículos de memoria, son muchos. Pero los que he leído trato de practicarlos. Cuando doy los estudios de sanidad interior y liberación, que es lo que estamos dando, yo he tenido que bregar con el resentimiento. Yo bregué con la falta de perdón. Yo bregué con el rechazo. Lo aprendí, pero ahora me toca practicarlo. Si alguien me ofende, ¿qué yo tengo que hacer? Perdonar. Si alguien me hace algo, yo tengo que perdonar y no guardar resentimiento. Porque si yo guardo resentimiento, eso va escalando hasta llegar a odio. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos mantener nuestro corazón. Espérate, porque estaba haciendo así, esta es la barriga. Y es que me está haciendo rumbling, porque son las 3:40 y ya a esta hora hemos comido, pero... porque yo me imagino que usted salió de su servicio para acá. Usted está igual que yo. Así que vaya, vamos. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Diga yo, levante su mano, diga yo soy una persona de fe. Y las personas de fe marcan la diferencia. Yo tuve un pastor que era medio loco. Lo puedo hacer así porque lo amo y lo puedo hablar así. Pero este pastor se llamaba el apóstol Chica. Tuvimos buenas experiencias y malas experiencias, pero las buenas experiencias se las voy a contar, las malas ya yo las borré, ¿ok? Entonces, una de las cosas que él tenía, que ese hombre se movía en fe. ¿Verdad, pastora? Hasta la pastora se sorprendía de cómo ese hombre se tiraba y Dios lo respaldaba. Y es la fe. Cuando tú tienes fe en Dios, tienes la confianza en Dios, Dios te premia tu fe. Entonces nosotros somos personas de fe que marcamos la diferencia.
Es importante entender que toda la Biblia fue inspirada en la fe. Y gracias a la fe de Gedeón, no se me olvide Gedeón, no se te olvide Esther, no se te olvide Débora, no se te olvide todos los personajes que aparecen así, ahí. Nosotros tenemos este precioso libro a nuestro alcance y la fe es la base de las Escrituras. Cada uno de nosotros debemos interesarnos por conocer la esencia de la fe y esforzarnos para que ella se desarrolle en nosotros. Hay gente, yo a veces me he preguntado esto, pastor. Soy bruto en esta área. Pero yo digo, ¿por qué hay gente que tienen fe en Dios, oran y Dios los sana? Porque hay gente que están en la iglesia, oran y Dios no los sana. ¿Usted se ha preguntado eso? Porque yo sí. Y la respuesta es que con la fe que ellos tienen, agradan a Dios y Dios los sana. Mientras este que está aquí dice tener fe, pero no cree nada en Dios. Yo me preguntaba eso y yo, Señor, pero como que esto no concuerda. Por lo menos en mi pensar, ¿verdad? Y es por la fe de la persona. Dice la Biblia que la fe mueve montañas. Y cuando tú vienes ante Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Gracias. Llegué a la última página. Gracias, Señor. Prediqué como la pastora, brincando todo. A la pastora. Gracias a Dios. Voy a hablar acerca de conociendo nuestra naturaleza espiritual. Sé que la fe está muy ligada a lo que podemos visualizar en el plano espiritual y cada uno de nosotros tiene la capacidad de observar las imágenes que Dios desea revelarnos a través de los ojos de la fe. A mí me entristece mucho, pastor, que la gente, por estar viendo YouTube y por estar viendo noticias, creen más a lo que está pasando en el mundo que a lo que Dios dice. Me entristece porque no tienen fe en Dios, porque no tienen confianza en Dios. Si yo soy hijo de Dios y hay una sequía, el hijo de Dios va a tener provisión. El hijo de Dios va a tener provisión. Aunque todo el mundo alrededor le esté pasando hambre, hay provisión para los hijos de Dios. Yo he testificado y vuelvo lo repito, los mejores días financieros de mi vida fueron cuando había más escasez. Explícamelo. Pero así fue. Yo lo testifico porque yo lo viví. Mientras habían otras personas que no le daba, que no le alcanzaba, que nada, mis mejores días financieros fueron entre la pandemia y de ahí para adelante. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Me recuerdo cuando el pastor David y yo hacíamos Uber y Lyft. El pastor en su tiempo libre, entre escuelas, en las vacaciones de verano, hacíamos, ¿verdad?, nuestro peso, como decimos nosotros en mi país. Y cómo Dios, en medio de todo esto que estaba pasando, Dios nos sustentó. Honestamente, yo hasta el día de hoy, y lo testifico, mi esposa sabe, yo todavía sigo teniendo clientes que yo llevo al aeropuerto, que llevo a Filadelfia, que llevo aquí y allá, de eso que pasó, de esa relación. Porque mientras eran los días más difíciles, la provisión de Dios alcanzaba. A nuestra casa, ¿verdad, mi amada? Llegaban bolsas de compra, llevaban las cosas que necesitábamos, llegaban a mi casa. Nosotros no pedíamos, porque yo no soy de pedir, pero la gente llevaba cosas a casa, a los pastores. A veces nos llegaba pastores, no era que necesitaban, nos llegaba, pero también de esa misma manera entraba por esta puerta y buscábamos a quien le hacía falta y bendecíamos a otros. Porque esa es la bendición. La bendición es para que tú recibas, pero que también la compartas. No es para que te la comas todita, sino que tú la puedas compartir. Gracias, Señor.
Voy a decir como decía mi pastor. ¿Me dan 5 minutos más? Solamente ellos lo conocen, media hora, no. A través de la fe podrá ver no solo la vida de sus hermanos, los discípulos para mí transformada, sino que ellos también alcanzarán vidas para Cristo. Si yo no tengo para inyectarte fe a ti, tú no vas a poder inyectarle fe a nadie. La cabeza, el aceite cae por la cabeza, corre, llega por aquí al cuerpo. Como pastores nosotros necesitamos inyectarle fe. ¿Cuántas veces ustedes me escucharon? No se acomoden que nos vamos pronto. No se acomoden que este no es el lugar. Yo lo que hacía era inyectándole fe. Inyectándole fe. Porque yo tengo que creerlo primero y hacerle entender, cambiarle la mentalidad a ellos que este es nuestro lugar. Porque si no estuvieran sentados todavía allá, comoditos allí. Y tumbaron el lugar y nosotros, espérate que lo van a tumbar el lugar. Estamos aquí todavía. ¿Me explico? Entonces nosotros como pastores inyectamos fe a los que estamos discipulando. Y los que estamos discipulando tienen que inyectarle fe a otros. Esa es la que hay. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con 12? Hablarle de reino. Le metió el reino en la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, al acostarse, en la madrugada. Reino, reino, reino. Inyectándole fe. Y aún así, ya ustedes saben el final de cada uno de ellos. Imagínate nosotros que somos más que bendecidos, que hemos creído y no lo hemos visto. Y los apóstoles estuvieron ahí comiendo ahí pescado que Jesús le hizo y toda esta cosa. Y sin embargo, pero después vino un ayudante que es el Espíritu Santo, el cual está con nosotros. Y les hizo recordar todas las palabras que Jesús le habló. Y los guió en el ministerio, hicieron tantas cosas. Pero ese mismo Espíritu Santo es el que está en nosotros. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Porque el Espíritu Santo es poder y autoridad, la cual nosotros necesitamos tener. Necesitamos creer, necesitamos confiar. Porque la fe hace lo imposible. ¿Hay algo en tu vida que tú crees que es imposible? Créele a Dios. Créele a Dios. Que el marido no cambia. No escribas el papel de divorcio. Métete con Dios. Cambia tú primero. Y cuando tu esposo te vea cambiar, él va a ver la luz de Cristo reflejada en ti y va a decir que tiene esta vieja. Uy, pero espérate. Para acá. Que tiene esta vieja que se ve más hermosa hoy. Se ve más elegante. Porque la luz de Cristo hace tu rostro resplandecer. Ya no eres la vieja amargada de antes, chismosa, peleona, que cualquier cosa empezabas a pelear. Ahora eres amorosa, hay gozo en ti, eres paciente, eres humilde. Yo no sé, pero Dios le está hablando aquí a alguien. Gloria a Dios. Gracias. Pero eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Gracias, Padre. Santo Señor. Pastor, la Biblia boricua dice: cuando el río suena, es porque piedras trae. Hay otro versículo que dice la Biblia boricua: que al que le pica, que se rasque. Sigan rascándose. Gracias. Termino con estos 3 puntos. Recuerde que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos determinar diariamente leer la palabra y escuchar una prédica, y eso le ayudará a fortalecer su fe. Yo estudié esto un poquito, pastor, un tiempo atrás, y cuando fue escrito esto, decía que la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque en los tiempos de antes no habían celulares. En los tiempos de antes no había Biblia. La fe era activada por lo que los apóstoles le hablaban de Jesús a ellos. Por eso decía que la fe en creer en Dios viene por el oír la palabra que los apóstoles estaban hablando.
Hoy nosotros podemos abrir su celular y leer la Biblia, podemos hablar YouTube y ver videos le aconsejo que vean los videos del pastor David, por favor. Y vea el video del pastor Mingo. No esté viendo videos de allá, de otros por allá, que a veces lo que hacen es confundirle a la gente. Nosotros le damos de comer bueno aquí, por allá escuchan otra cosa y empiezan a comparar y eso crea problemas. Nosotros los pastores tenemos un problema en este tiempo, que es peleamos contra YouTube, contra TikTok y todas estas cosas. Después viene, pastor, yo vi esto en esto, y empiezan a preguntar, y yo, Dios mío, vamos a hacerle liberación en el nombre de Jesús. Todo espíritu de confusión se va ahora. ¿Usted quiere aprender algo? No escucha a nadie, métase con el Espíritu Santo. Saca un día, medio día de ayuno, métase ahí, el Espíritu Santo le va a hablar. Eso es lo que Él hace conmigo. Yo quiero saber algo, yo le pregunto al Espíritu Santo. Yo estoy en el béisbol, dejo de ver deporte, que es lo que me gusta, el béisbol, que ahora empezó. Y saco un tiempo y me meto, Señor, y aprendo. El Espíritu Santo nos enseña. Y si hay algo que es más allá, le pregunto a mi Padre Espiritual, que Él me puede explicar esto y esto y esto. Esto es lo que hacemos. Y usted como hijo, vaya a su pastor, pregúntele a su pastor. Y si él no tiene la respuesta, mira, seguro que se la vamos a conseguir. ¿Verdad, Pastor David? Que es así. Amén. El segundo punto. En oración, mira, eso es lo que estaba hablando. En oración pide al Espíritu Santo que le revele aquellas cosas que usted no ha podido conquistar y que Dios tiene para su vida. Hay un eslogan que nosotros tenemos en la iglesia, que decimos que es una iglesia diferente para un tiempo diferente, pero tenemos también otro eslogan que dice que en esta iglesia te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. En esta iglesia, en la iglesia del pastor David, te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida, porque cada ser humano tiene un propósito de parte de Dios. Tú no estás aquí llenando el mundo, estás aquí porque Dios te envió con propósito, pero hay que pedirle a Dios cuál es el propósito por el cual yo estoy en esta tierra. Y son muchos. Pero usted está aquí porque Dios tiene propósito con ustedes. Usted está aquí porque Dios ha determinado usarlo a usted. Pero de que usted no se deje usar, eso es otra cosa. Yo tengo mi iPad. La cerré. Pero si yo quiero usarla, ¿qué hago? Ella se abre sola. ¿Qué hice yo? Yo tengo una acción. Ella está ahí para mi servicio. Ella está ahí. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos quiere usar. Pero a veces dejamos que nos use más el enemigo. Esa es otra prédica. Punto número 3. Determine ser una persona de fe aún a pesar de las circunstancias. Y esta es la más que necesitamos crecer cada día más. Aún en las circunstancias más difíciles en tu vida, yo siempre le digo a la iglesia, pastor, en las circunstancias difíciles de tu vida, levanta un altar de adoración. Levanta un altar de adoración. ¿Cuántos de aquí los dejó un novio? ¿O una novia? ¿Cómo? No me digas que a mí fue el único que me dejaron. No fuiste tú, todavía está conmigo. En un momento de nuestras vidas, alguien nos dejó a nosotros. Y nos aferramos a la música. Empezamos a... Yo sé lo que yo te digo, yo estuve ahí. No sé cuántas veces fueron, pero... Es cierto. Cuando tú te sientas triste, cuando tú tengas problemas, ve ahí al altar de adoración. Póstrate delante de Dios, ora, adóralo. Para que tú veas, déjame decirte, el problema va a seguir igual. Lo que va a cambiar es tu mentalidad. Y según tu mentalidad cambie, es como tú vas a ver el problema. Porque con una mente clara, tú puedes tomar decisiones claras. Una mente abrumada, tú no vas a saber qué hacer nada. Pero cuando tú te postras en un altar, en tu casa de adoración y oración, a un tiempo, believe me, tú te vas a levantar diferente. Y vas a ver las cosas diferentes.
el mismo problema, pero Dios te va a dar la sabiduría para cómo tratarlo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, Padre santo, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu favor y gracias. Gracias eterno porque eres bueno. Gracias porque no cambias, permaneces fiel. Gracias porque nada nos apartará de tu amor, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que cumples promesas. Gracias porque creemos en ti, Señor. Vemos lo imposible ser posible, pero solamente tú lo haces, Señor. Padre, en esta hora, Señor, esta semilla que ha sido, Señor, sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos, yo te pido, Señor, que en su tiempo dé fruto. Pero en el tiempo que vaya a dar fruto, en ese tiempo entre sembrar y dar fruto, que seas tú, Espíritu Santo, cultivándola, que seas tú, Espíritu Santo, haciéndola crecer, Espíritu Santo de Dios. Sabemos que toda palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que ella va y hace lo que fue encomendada a hacer. Padre, hemos hablado de la fe y hemos hablado de lo que es imposible, Señor, para ti. No hay nada imposible. Todo es posible para el que cree en ti, Señor amado. Gracias porque hemos vivido esta experiencia como iglesia, Iglesia Café. Hemos vivido, Señor, esa experiencia de la fe. Hemos visto lo que para muchos parecía imposible, para ti no era imposible. Gracias porque a través de esto, Señor, sé que la fe de muchos ha crecido. Y te pedimos, Señor, que nuestra fe siga en aumento, que sigamos creciendo espiritualmente, que sigamos creciendo en fe hasta llegar a la estatura de nuestro amado Jesucristo. Padre, te doy gracias por este tiempo hermoso y por la palabra que has impartido primeramente a mi vida, pero que también, Señor, le he podido compartir con mis hermanos aquí presentes. Yo bendigo a cada uno de ellos, Señor, y te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.